Amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y estamos haciendo un análisis, unos comentarios, unos apuntes importantes de por qué a veces la lucha contra el narcotráfico no funciona. Y le digo, estamos hablando de temas que es muy probable que usted lo sepa, pero que a lo mejor nunca los ha contemplado. Acuérdese que nuestra idea aquí es ponerle a usted, presentarle algunos puntos de vista que no tiene necesariamente que estar de acuerdo. Y le digo, yo no le estoy diciendo que yo soy el que tengo la varita mágica y que todo lo que digo es perfecto y es único. Simplemente le estoy dando para que piense, para que lo analice. Porque los componentes muy importantes de esta lucha influencian en el efecto de lo que ocurre en su país. Y particularmente hemos estado hablando de la lucha de poderes, porque el narcotráfico no es simplemente un delito cualquiera. O sea, no cualquiera se mete, y estoy hablando del narcotráfico a nivel alto, no estoy hablando de venta de droga en la calle, aunque muchas de estas cosas se pueden transponer en el nivel callejero, pero lo que estamos hablando aquí es la lucha contra el narcotráfico a nivel ya global, a nivel importante, a nivel de alta sociedad. Y lo que yo le comentaba es que el narcotráfico tiene el poder que compite con el gobierno. O sea, nosotros cuando hablamos de nuestros países hablamos de que el gobierno debe tener el control. O sea, hay una sociedad democrática en la que hay un sistema de seguridad, en la que el poder ejecutivo, que es el presidente o la presidenta, ordena que se mantenga ciertos niveles de seguridad y eso. Bueno, ese es un poder, y luego tiene el poder legislativo, que es el que pasa las leyes para que estos delitos se controlen, y luego tiene el poder judicial, que es el que los procesa. Pero ¿qué ocurre cuando todos esos poderes, que son en realidad son poderes burocráticos, si usted lo quiere así, porque acuérdese que los presidentes son elegidos por el pueblo, entonces en cierto modo estamos hablando de una burocracia, se enfrenta con un verdadero poder, que es el poder del dinero? O sea, hablamos del narcotráfico, hablamos de narcotraficantes, hablamos de la violencia, hablamos de la corrupción, pero el narcotraficante no es tan extraordinario, ni brillante, ni tan peligroso como se lo pinta, si no tuviera su dinero. O sea, mucho de ese mito detrás de los narcos es el poder que le han dado gente que está en el poder. O sea, ellos compran, ellos pagan para esa protección, para ese poder. Y por eso, si alguna vez ha tenido oportunidad de oír a algunos narcotraficantes, porque muchas veces esto lo graban ellos mismos, hablando con ciertos jefes de policía, con ciertos militares, con ciertos secretarios de seguridad, en muchos lugares en la que el narcotraficante le exige, le grita, lo insulta, que él está pagando. Incluso le digo, usa palabras violentísimas, que le está pagándole a este individuo, a este digamos, personaje del gobierno, cierta cantidad de dinero para que estas cosas no le dan, ya sea que le quitaron el cargamento, ya sea que le metieron presa gente, ya sea que le está molestando con los plantíos o con el transporte o con algo. Eso usted lo escucha muy seguido. ¿Por qué? Porque ellos pagan por todo eso, y le pagan no de pequeño dinero, le pagan millones de dólares a veces a esta gente para que le responda. Entonces, cuando no ocurre, estos individuos utilizan ese tono violento, y muchas veces los acusan y dicen: si no va a pasar esto, te vamos, hijo de la tal por cual, te vamos a ir a buscar a tu mujer, a tu hija, a tus hijos, a tu perro, a tu gato, a tus abuelos, a todo, y le vamos a hacer pagar. O en el caso de las fuerzas de seguridad, a veces lo que ocurre, y esto ha ocurrido en algunos países, empiezan a matar personal de seguridad, policías, que no tienen nada que ver, por cierto, con la lucha contra el narcotráfico. A veces ha habido en algunos países que están policías parados en una esquina y le pegan un tiro porque pueden. Ese poder es el que estoy hablando yo, el poder de la violencia que el narcotráfico a veces ejerce. El narcotráfico ejerce el poder de la violencia, pero analice lo que le estoy diciendo, porque cuando un narcotraficante utiliza el poder de la violencia es porque se cree infalible. O sea, él o ella opera con gran impunidad. O sea, él sabe que hay protección mucho más alta detrás de él, que a lo mejor no le va a hacer nada. La realidad, y esto es muy importante que los narcos debieran de aprender, es que
y esto siempre lo he comentado, cuando empieza un narcotraficante a matar gente en distintos niveles indiscriminadamente, va a crear muchos enemigos. Va a crear muchos enemigos en la sociedad, va a crear muchos enemigos en los medios de comunicación, va a crear muchos enemigos dentro de las mismas fuerzas de seguridad. Porque, ¿qué ocurre? No todo el mundo está de acuerdo con el narcotráfico. O sea, hay un gran sector de la sociedad que no quiere, no quiere saber nada con la delincuencia y con el narcotráfico. Hay una gran cantidad de personal en las fuerzas de seguridad que son muy rectos, que no tienen nada que ver ni quieren saber nada de los narcos. Y hay políticos y hay medios en la prensa y demás que no tienen nada que ver. Entonces, ahí viene la gran explosión. Y esto ha ocurrido en algunos países en lo que el narcotraficante, creyéndose que su impunidad era intocable y que nadie lo podía tocar porque le pagaba al gobernador, porque le pagaba al general encargado de la zona, al jefe de la policía, al fiscal, a los jueces, a todo, que él era intocable. Y entonces ocurre que al final, cuando empieza la presión, y particularmente si empieza la presión social desde afuera, este individuo se le van cortando muchas vías y eventualmente termina preso o a veces lo que ha ocurrido en un tiroteo o en operativos. Pero el comentario que yo le estoy tratando de hacer ahora, a puntualizarlo, es ese poder que ellos tienen. Y ese poder que ellos tienen lo compran. Entonces, ¿me entiende cuando yo le hablo de que el poder a veces no es tan fácil de, digamos, evadirlo? Hay que saberlos enfrentarlo. Y esto es lo que yo comento, de que siempre pregunto, ¿el gobierno está dispuesto a enfrentar ese poder? ¿Y hasta qué punto, porque esto es muy importante, hasta qué punto le va a permitir a este delincuente, protegido por un sistema ya sea corrupto, un sistema y puede ser corrupto desde el punto de vista estructura gubernamental, pero como puede ser de estructura financiera y civil? ¿Hasta qué punto le va a permitir a este individuo hacer lo que se le da la gana? Esto es importante porque hacer lo que se le da la gana en el narcotráfico es lo que ha causado que hoy en día en muchos países el narcotraficante en ciertas zonas controlen esas zonas y tengan enormes encuentros de tiroteos, de violencia, de corrupción, de asesinato, y el que más paga las consecuencias de la lucha contra el narcotráfico cuando no se hace correctamente es siempre el ciudadano, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero que desafortunadamente, porque está en esa zona, sufre las consecuencias. Amigos y amigas, este tema lo vamos a continuar en los próximos comentarios, así que lo espero en los próximos videos. Un gusto saludarlos.